Ya, este es el proceso de soldadura. Bueno, aquí tienen los elementos principales para el proceso de soldadura. En este caso tienen el metal base, que sería esta placa de acá, el cordón de soldadura, que se presentaría en este caso este cordón de acá, y la fuente de energía. En este caso se presentaría la corriente que existiría, en este caso, entre los dos, entre el electrodo y el metal. Como ustedes saben, para el proceso de soldadura se utiliza un equipo que trabaja con corriente continua, bueno, en este caso transmite corriente continua, formando un arco eléctrico, de tal forma que cuando se hace el proceso de soldadura, que es la unión de dos placas metálicas o dos metales, ¿sí? Generalmente se realiza mediante el electrodo. Entonces, al realizar el electrodo, al trabajar con una corriente alta y generar altas temperaturas, entonces se produce calor y de esta forma se produce una fuente de energía. Luego, el metal de aportación. En este caso sería la placa, el metal base y el metal de aportación que se presentarían cada uno. Ya, bueno, esta es una primera gráfica. Después tenemos aquí los diferentes tipos de procesos de soldadura. En este caso pueden realizar una soldadura con movimiento oscilatorio, movimiento descendente, dependiendo del sentido también, y dependiendo, bueno, en este caso es para un perfil en T, que pueden realizarlo de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha y de abajo, de arriba hacia abajo, en este caso. Bueno, aquí también, en este caso están usando el electrodo de diferente forma, en este caso también. Bueno, es un poco de teoría, ¿no? Para que lo conozcan, en este caso. Es necesario que lo conozcan para ubicarse en este caso también. Bueno, siguiente. Bueno, esta es una parte un poco muy importante, ya que en este caso podemos observar nosotros los diferentes tipos de soldadura, ya que existe una soldadura en la cual se usa dos vistas y una vista. ¿Por qué dos vistas? Porque si nosotros observamos desde un plano XY y desde un plano YZ, podemos observar diferentes vistas. En este caso, como ustedes se han dado cuenta, aquí existe un cordón de soldadura, por tanto, aquí se aplica una carga, y por tanto, cuando se aplica una carga, automáticamente este cordón tiende a romperse. En el peor de los casos, tiende a romperse. Por tanto, se empieza a romper y queda este punto como el último punto de soporte de la soldadura. Mientras que en este caso, como la carga está en el otro eje, en otro plano, entonces cuando se aplica la carga, entonces se empieza a romper el cordón de soldadura y automáticamente este llegaría a ser el último punto mismo para soportar el cordón de soldadura. Entonces, cuando nosotros hablamos de soldadura, siempre vamos a trabajar en dos puntos, en donde el momento flector o el esfuerzo flexionante desarrollado en nuestro cordón de soldadura o en nuestra pieza llega a ser máximo en este primer caso. Y en este caso, el esfuerzo torsionante es el mayor desarrollado, pero también dimensionamos considerando el momento flector. O sea, es necesario que tengan en cuenta una diferencia entre estas dos. En este primer caso es lo que nosotros llamamos cuando existen dos vistas y en este otro caso es cuando existe solo una vista. Bueno, aquí pueden ver también soldadura con un tubo cuadrangular. En aquí también lo mismo. Y bueno, en aquí también lo mismo. En este caso estamos viendo soldaduras en estos otros lados y aquí en el otros lados. O sea, también se aplica lo mismo dependiendo dónde se aplica el peso. Bueno, ese sería un punto de vista. Y bueno, aquí te vamos a hablar un poco sobre por qué se rompe la soldadura. La soldadura. Bueno, o sea, como ustedes saben, una soldadura no es eterna, no va a durar para siempre. Se supone que está dimensionado para que dure. ¿Y por qué se rompe? Es necesario también hacer énfasis en por qué una soldadura tiende a romperse. Como ustedes están viendo aquí, tenemos un agrietamiento en la haz, que se presentaría en este sentido, un agrietamiento transversal, que se presentaría en este sentido también, y un agrietamiento longitudinal o central, que directamente se realiza en el cordón soldador, y un agrietamiento en la haz, que en este caso, que sería un perfil T, existiría agrietamientos acá. O sea, es necesario que también consideren ustedes ese aspecto
cuando estemos hablando de rotura de un cordón de soldadura, porque cuando nosotros hacemos el diseño, ahora recién aplicamos la ingeniería, cuando nosotros realizamos el diseño de un cordón de soldadura, o más que todo, diseñamos más que todo, el electrodo seleccionado es el adecuado para nuestro cordón de soldadura, entonces necesitamos conocer por lo menos cuáles son las fallas más importantes o cuáles son las fallas que más se presentan en nuestro cordón de soldadura. Bueno, sería un poco de explicación un poco teórica, que con el INGE van a ver la curva ingenieril, de los esfuerzos y demás otras partes también, que el INGE mismo les ha debido mostrar. Bueno, entonces ahora simplemente les voy a mostrar un poco sobre, bueno, vamos a hacer el análisis de un ejercicio directamente. Más que todo la materia se basa en el diseño de un elemento, de un cordón de soldadura. Dimensionamos si es el adecuado o si no es el adecuado. Ahí radica el éxito de la materia. Bueno, no sé si ustedes están, bueno, no sé si están viendo la pantalla. Es un ejercicio bueno, es el ejercicio clásico, cuando se utiliza soldadura y también se utiliza tornillos. Ya. Entonces, cuando dimensionamos la soldadura, más que todo comprobamos si los cordones que nosotros hemos designado para soldar soportarán una cierta fuerza o un cierto peso. En este caso, esta parte del tornillo ya no es tan necesario. Esto es un ejercicio combinado. Bueno, más adelante vamos a ver tornillos, pero en este caso lo que más necesitamos enfocar es soldadura, principalmente. Entonces, como ustedes están viendo, aquí tenemos un perfil I. Aquí tienen 1, 2, 3, un perfil I. Y es necesario que primero tengan la fuerza. Es importante que ustedes consideren el peso que tiene que soportar nuestra soldadura, o más que todo, la fuerza que ha de soportar nuestra soldadura. También es necesario que sepan ustedes el electrodo a soldar. Existen diferentes tipos de electrodos, el 6013, el 6018, el 7018 o electrodos mismo para 2 milímetros, por ejemplo. O sea, con espesor de 2 milímetros o de 5 milímetros. Y existe dimensionado. Entonces, es necesario que ustedes conozcan, en este caso, el electrodo que van a emplear. Y más que todo es lo que nosotros vamos a determinar si el electrodo que hemos empleado es el adecuado, en este caso. El factor de seguridad. Bueno, al hablar de factor de seguridad, nosotros nos referimos a cuán importante es nuestra soldadura. Si la soldadura que nosotros hemos empleado va a ser muy importante en nuestro se podría decir, en nuestro sistema de reducción de velocidades o en nuestro apoyo, nuestra soldadura, digamos, está empleando una carga muy importante, digamos. Es muy importante que la soldadura soporte cierta carga y es necesario que no se rompa. Entonces, por tanto, nosotros elegimos un factor de seguridad alto. Bueno, para determinar el factor de seguridad, ustedes pueden emplear el Forstner, el Niemann, para determinar el factor de seguridad, hasta el Norton, por ejemplo. Diferentes bibliografías que van a necesitar para la materia. Entonces, el factor de seguridad no está dado, lo determinan ustedes. Y en este caso, nosotros estamos sobreentendiendo, bueno, nosotros nos estamos dando, o el INGE les está dando, el factor de seguridad de 4. Y el espesor, ¿de cuánto tiene que ser de nuestro espesor el cordón de soldadura? Y aquí radica una parte muy importante que han de ver en la diapositiva. Cuando hablamos en 3 ejes, por ejemplo, cuando hablamos en plano, o sea, de 3 vistas, automáticamente nuestro cordón de soldadura, bueno, en este caso lo estamos viendo en 3 planos, en este caso, en 3 planos. Podemos dimensionar que es el plano X, este es el plano Y. A ver. Ya. Este es el plano. Ay, ya. Este es el plano Y.
Aquí vamos a tener un plano X. Y también aquí, bueno. Ya, aquí vamos a tener un plano X, aquí vamos a tener un plano Y y aquí vamos a tener un plano Z. En este caso, entonces, si ustedes se están dando cuenta, nuestro cordón de soldadura se aplica en diferentes planos. Entonces, es necesario saber en cuáles planos se está aplicando y cómo se está aplicando. O sea, ahí radica la idea del cordón de soldadura. Y para hacer el cálculo, también es necesario darnos cuenta en qué plano se está calculando el cordón de soldadura. Más que todo, nosotros empleamos cuando se refiere a cordones, a dimensionado de cordón de soldadura, en qué plano se está empleando. Y generalmente se tiene un solo plano. Bueno, en este caso nosotros tenemos esta gráfica de acá. Aquí tenemos un perfil Y, se tiene este primer cordón de soldadura, este segundo cordón de soldadura. Si se están dando cuenta, les está dando una longitud. Por tanto, implica de que no es de tope a tope. Y aquí tenemos otro cordón de soldadura. En total tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para hacer el cálculo, bueno, este es el de 2 vistas, porque si ustedes se están dando cuenta, nosotros vemos 1 y 2 vistas. Ahí radica la diferencia más que todo, pero el cálculo es el mismo. Entonces, aquí tenemos una primera vista, una segunda vista. Entonces, primero empezamos numerando los cordones de soldadura. Este es el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón y cuarto cordón. Y calculamos el área. ¿Por qué calculamos el área? El esfuerzo flexionante, ahí, no, estamos, ya, ahora sí. El esfuerzo flexionante nosotros lo determinamos de la siguiente forma. Sigma sub B ha de ser igual, bueno, no B mayúscula. Sigma sub B minúscula, el esfuerzo flector existente en nuestro cordón de soldadura, ha de ser igual, si ustedes recuerdan la fórmula, al momento flector máximo, entre el momento de inercia total, o sea, el momento de inercia total de todos los cordones de soldadura, multiplicado por una distancia C. Ese es el esfuerzo flexionante que ustedes han visto en física 1, física 1, resistencia de materiales, mecánica técnica y demás. Entonces, la idea de nosotros es calcular para este cordón de soldadura cuál va a ser el momento flector. Este primer momento flector lo determina esta fuerza. Entonces ya estamos bien. Si tenemos la distancia entre la fuerza y lo que ha de soportar nuestra soldadura, generando una flexión, porque si ustedes se dan cuenta, esta fuerza está en 2 vistas. Por tanto, esta fuerza ha de generar una flexión, un momento flector entre este apoyo, bueno, esta pared y nuestra fuerza. Por tanto, genera un momento flector. El momento de inercia total lo determinamos de los cordones de soldadura. Y la distancia C, bueno, eso vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso calculamos el momento torsionante. Para calcular el momento torsionante, nosotros empezamos directamente por el cálculo de áreas. Primero, si ustedes lo vieron, numeramos los cordones de soldadura. Este es el cordón número 1, el cordón número 2, el cordón número 3 y el cordón número 4. Lo dimensionamos directamente en el plano YX. Siempre el plano Y ha de ser directamente paralelo a la fuerza o a la carga que tiene que soportar nuestro conjunto de soldadura. Siempre, eso es una regla.
Y de esa forma van a dimensionar el eje Y. Siempre tiene que ser paralelo. Ahí se dedica se podría decir una parte muy importante de la materia. El eje X es visible, por tanto, una vez numerado, calculamos el área. Si sabemos que el espesor del cordón de soldadura es 7, entonces simplemente calculamos la longitud que nos da, que sería en este caso 400, multiplicado por el espesor, entonces que sería 7. Entonces directamente cuando hacemos el cálculo del área número 1, entonces simplemente hacemos 400 por 7. Para el área número 2, que sería esto, hacemos el cálculo de base, que en este caso llegaría a ser 7, por la altura 356. Entonces, anotamos otros 7 por 356. El área 3, el área número 3, ha de ser la misma que el área número 2, y el área número 4 ha de ser la misma que el área número 1. Por tanto, nosotros directamente podemos anotar área 3 es igual a área 2 y área 4 es igual a área 1. Y el área total ha de ser la sumatoria de áreas. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. O sea, la sumatoria de áreas. Y este es un dato muy importante. El área total. El centro de gravedad. Como ustedes ya recuerdan de física 1, como se tiene diferentes figuras, alguien está con el micrófono activado. Ya. Como se tiene diferentes figuras rectangulares distribuidas, no sabemos cómo, hacemos el cálculo del centro de gravedad. Si ustedes recuerdan, la fórmula para el centro de gravedad, digamos, en el plano X, XG, ha de ser igual a la sumatoria de las distancias X sub I por el área sub I dividido entre el área total. Entonces, nosotros necesitamos determinar tanto para el eje X como en este caso para XG y tanto para el YSG, determinar las distancias. Si consideramos el eje X, para el cordón número 1, tiene que subir desde acá, desde donde estamos determinando el eje X para arriba. En este caso tendríamos, bueno, en este caso hasta el punto medio, que llegaría a ser este. Este es el punto medio. Entonces, llegaremos a determinar que en el eje X se desplaza la mitad de 400, 200. Para el cordón número 2, nosotros podemos determinar 200. Como conocemos esta distancia, que aquí nos da que es 12, entonces les restamos la mitad, que sería 6, y les restamos la mitad del espesor de soldadura. O sea, necesitamos determinar el centroide, en este caso se podría decir, que sería la mitad del espesor, 3.5. Para el cordón número 3, a esta distancia, que sería la mitad 200, le sumamos 6, porque es la mitad de 12, y le sumamos 3.5. En el otro caso estamos restando, en este caso estamos sumando. Y para el cordón número 4, entonces automáticamente llegaría a ser en el punto de 200. O sea, en el eje X nosotros calculamos cuánto es su desplazamiento, en este caso hasta el centroide. Y hacemos el cálculo de su desplazamiento por su área, más su desplazamiento por su área, más su desplazamiento por su área. Pero en este caso, si se están dando cuenta, este es el centroide del cordón número 1. Este es del cordón número 2. Este es del cordón número 3. Este es del cordón número 4. Por tanto, entre estos dos existe una equidistancia, se podría decir, una distancia igual, una distancia semejante, muy igual, muy parecida. Una distancia congruente, se puede decir, desde el punto medio de la longitud de todo el perfil hasta, en este caso tendría menos 6, menos 3.5, porque la mitad es 7, del espesor es 7, menos 9, y aquí tendríamos 9. Por tanto, quedaría sobre esta misma línea. Como los centroides del cordón número 1 y del cordón número 4 quedarían igual en la misma línea, automáticamente yo lo puedo anotar como está anotado acá. Por simetría, el XG llegaría a ser en el punto medio, 200. Si ustedes
ven la gráfica y determinan que se determina por simetría, entonces anotan por simetría. Así de simple. Es más fácil en ese caso. Y a veces el eje mismo sabe poner problemas que se determina de esta forma. Lo mismo hacemos para el eje Y. En este caso, si se están dando cuenta, si nosotros consideramos este como punto medio, como punto base, aquí tendría más la mitad de 400, 200, más 3.5, 200, 3.5. Y hacia abajo, hacia el cordón número 4, tendría menos 200, 3.5. O sea, estarían distancias congruentes, distancias iguales. Y en este caso, para el cordón número 3 y para el cordón número 2, en el eje Y, el centroide estaría sobre la misma línea. Por tanto, tendría que ser el mismo. O sea, como ya tengo aquí semejanza y aquí tendría un centroide que prácticamente sería como el medio, entonces directamente le puedo notar lo mismo. 200 por simetría. Así de simple. Después de esto, como usted se ha dado cuenta en la fórmula de acá, yo necesito calcular el momento torsionante. Para eso hacemos el cálculo de áreas, para calcular el momento torsionante existente de todos los cordones de soldadura. Y hacemos el cálculo del momento inercia. Para eso primero calculamos las distancias. ¿Qué son las distancias? Las distancias son, una vez determinado el centro de gravedad, nosotros graficamos el punto del centro de gravedad. Este llegaría a ser el punto del centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Por tanto, en X es 200 y en Y es 200. En este caso, entonces, para determinar para determinar las distancias, ha de ser a los puntos medios o al centroide de cada cordón de soldadura. Desde el centro de gravedad hasta el cordón número 1, desde el centro de gravedad hasta el cordón número 2, hasta el cordón número 3 y hasta el cordón número 4. Ese es el cálculo de las distancias. Bueno, en este caso, como se están dando cuenta, es más fácil determinar las distancias. No hay que aplicar, no es una línea oblicua, no hay que aplicar Pitágoras, o sea, es más directo. Y esa es bueno, eso es la facilidad que nos da el ejercicio en este caso. Entonces, para la distancia 1, que sería desde el centroide, el CG, ustedes es necesario que escriban en su examen el CG. O sea, todas estas cosas que están viendo acá es lo que el INGE nos da. Y nosotros graficamos el eje, las distancias, indicamos cuál es el centroide. O sea, esas cosas hacen ustedes en su examen. Eso es obvio que tienen que hacer como recomendación, porque el INGE dice, no saben, entonces si no hacen. Así de simple, dice. Bueno, ya. En este caso, entonces, nosotros, una vez determinado el centroide, 200 en el eje Y y 200 en el eje X, calculamos la distancia de 1 hasta el cordón número 1. Como ustedes se están dando cuenta, hasta aquí, hasta el cordón número 1, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, tendría 400 más la mitad del espesor de soldadura, que tendría que ser 3.5. La mitad, 3.5. O sea, tendría 400, 3.5. Pero si solo quiero la distancia 1, que iría desde el centro de gravedad hasta el centro de inercia o el centroide del cordón número 1, entonces tendría que calcular, tendría que restarle desde un Y0 hasta un Y 403.5 la distancia entre el centro de gravedad. O sea, eso es un poco de matemáticas nomás para hacer el cálculo de la distancia de 1. Entonces, a mis 400 yo le sumo 3.5 y les resto el ISG. Y eso es lo que he hecho. El ISG es 200. Entonces, le pongo 400, le sumo la mitad del espesor de soldadura y les resto 200. En el caso de la distancia de 2, como está, se podría decir, en una misma línea que une el centro de gravedad, el centroide del cordón de soldadura número 2 y del cordón de soldadura número 3, como sería una misma línea, entonces directamente una línea recta, no sería una línea oblicua, una línea recta, entonces directamente es fácil para mí determinar la distancia de 2. Si sé que esto está a la mitad de 12 es 6, aquí ya tendría 6. Y aquí tendría que sumarle la mitad del espesor de soldadura. Entonces sería 6 más 3.5. En este caso, si yo veo la figura, la distancia número 2 es la misma que la distancia número 3 y la distancia número 1 es la misma que la distancia número 4.
Por tanto, tendría que la distancia 3 es la misma que la distancia 2 y la distancia 4 es la misma que la distancia 1. De 100, una vez calculadas las distancias desde el centroide hasta, bueno, desde el centroide total o del centro de gravedad hasta el centroide de cada cordón de soldadura, hacemos el cálculo de los momentos de inercia. El momento de inercia del primer cordón, el momento de inercia del segundo cordón, del tercero y del cuarto. Entonces, estamos suponiendo que este es mi eje X y este es mi eje Y. Si yo tengo, digamos, un cordón de soldadura así, entonces, ¿cómo yo determino el momento de inercia? El momento de inercia de una figura, de una figura rectangular, en este caso, sería igual a la base por la altura al cubo, dividido entre 12. La base, ¿cuál llegaría a ser? La que vemos en el eje X. Esta directamente llegaría a ser la base de nuestro cordón soldador. Siempre, siempre va a ser esa. Y esta siempre va a ser la altura. Esta siempre va a ser la altura. Entonces, empleando esta fórmula, nosotros, si se están dando cuenta, la base siempre va a ser paralela al eje X y la altura siempre va a ser paralela al eje Y. Por tanto, según nosotros, en nuestro cordón de soldadura, en nuestra figura, el momento de inercia para el cordón número 1, la paralela al eje X, llegaría a ser esta longitud, la cual sería 400. Y la altura llegaría a ser el espesor de soldadura, que llegaría a ser 7. 7 al cubo. En este caso, para el momento de inercia 2 y el momento de inercia 3, que sería el mismo, automáticamente la base, que sería la paralela al eje X, llegaría a ser esta distancia de acá, que sería 7 milímetros. Y la altura directamente llegaría a ser 356 milímetros al cubo. Dividido entre 12. Todo dividido entre 12. Entonces, es necesario que ustedes se den cuenta cómo representamos cuál es la base y cuál es la altura para calcular el momento de inercia. Porque en el examen, más que todo, existe varias personas que se confunden entre esta parte. Y yo les aclaro, la base siempre va a ser paralela al eje X y la altura siempre va a ser paralela al eje Y. Es necesario que se den cuenta de ese aspecto. Una vez calculados los movimientos de inercia para cada cordón de soldadura, momento de inercia 1, momento de inercia 2, momento de inercia 3 es el mismo que el momento de inercia 2, y el momento de inercia 4 es el mismo que el momento de inercia 1, calculamos por Steiner, por la fórmula de Steiner, el momento de inercia total. Que ha de ser la sumatoria de los momentos de inercia de cada cordón de soldadura más el área de cada cordón de soldadura multiplicada por la distancia desde el centro de gravedad hasta el centroide de cada cordón de soldadura elevado al cuadrado. Directamente mi momento de inercia total yo lo escribiría como el momento de inercia 1 más el área 1 por la distancia 1 al cuadrado más el momento de inercia 2 por el área 2 por la distancia al cuadrado, de la distancia 2 al cuadrado más el momento de inercia 3 por el área número 3 por la distancia 3 al cuadrado más el momento de inercia 4 por el área 4 por la distancia 4 elevado al cuadrado. Como en este caso solo tenemos 4 cordones de soldadura, entonces llegamos hasta el número 4. Así de simple. Y en su calculadora automáticamente hacen el cálculo del momento de inercia total. Bueno, en este caso este problema está resuelto en MATCAT. Y directamente cuando yo lo escribo por fórmulas los valores, me lo calcula directamente cuál es el momento de inercia total. Pero en este caso, como sería en el examen, ustedes directamente lo hacen el cálculo con su calculadora.
Y hasta aquí, esta es la parte más importante, porque después lo que sigue acá es fácil. Directamente pasamos el cálculo de esfuerzos. El esfuerzo flexionante, como les he dicho, como les adelanté anteriormente, ha de ser el momento flector entre el momento de inercia total multiplicado por una distancia c. Esta distancia c es muy importante. ¿Qué representa la distancia c? La distancia c nos representa la distancia desde el centro de gravedad de todo el conjunto de los cordones de soldadura hasta el último punto que soporta nuestra fuerza. Si nosotros vamos al gráfico, que sería, si yo aplico una flexión acá, automáticamente una fuerza, se va a generar una flexión. Por tanto, este cordón de soldadura se va a ir rompiendo. Desde acá, se va a ir rompiendo poco a poco, hasta llegar a este último, a este último punto. A este último punto va a llegar. Es más, como yo tengo una soldadura acá en este perfil, o sea, yo tengo una soldadura acá, entonces se va a seguir rompiendo todo esto hasta ser este último cordón de soldadura el último en soportar el esfuerzo. O sea, el último punto en soportar el esfuerzo. Y como ha de ser el último punto en soportar el esfuerzo, como yo tengo aquí nuestro centro de gravedad y este representa el último punto, entonces el último punto, automáticamente esta distancia de acá, bueno, lo haremos con otro colorcito para que lo vean, exactamente. Esta distancia de acá, desde el centro de gravedad hasta el último punto que soporte la soldadura, ha de ser C. Siempre ha de ser C. Esa es la distancia C. Y para cualquier tipo, tanto para el de tipo que se tiene dos caras y para el que se tiene solo una cara, se emplea el mismo principio. El último punto es soportar el cordón de soldadura. O sea, se emplea el mismo principio. Entonces, una vez determinada la distancia C, si ustedes se dan cuenta, ha de ser directamente a ISG. Directamente, o sea, es ISG. El momento flector directamente al ser una fuerza por su distancia. En este caso, en el de dos vistas, nosotros determinamos el momento flexionante entre esta distancia de acá, que, bueno, en este caso no está con valores, nosotros le escribimos como 700, por su distancia, que sería la fuerza F, por su fuerza, que en este caso llegaría a ser la fuerza F, en este caso. Y de esta forma determinamos el momento flexionante existente en todo el cordón de soldadura. Y el momento de inercia total, que lo calculamos recientemente. Como tenemos la distancia C, directamente notamos que C es igual a I sobre G, y el momento flector ha de ser la fuerza por el brazo. En este caso ha de ser 700. Hacemos el cálculo del momento flexionante, flexionante, y directamente determinamos el esfuerzo flexionante existente en todos nuestros cordones de soldadura. O sea, una vez empezando valores, nos tiene que quedar en newtons milímetro cuadrado. Hacemos el cálculo del esfuerzo torsionante. El esfuerzo torsionante ha de ser igual a la fuerza entre el área total. Entonces, como nosotros tenemos el área total y la fuerza que emplea, en este caso, o sea, que desiste nuestro cordón de soldadura, es la misma. Entonces, calculamos el esfuerzo torsionante. En otros casos saben calcular con kilopondios metro cuadrado. Eso, bueno, es tecnicismos dependiendo de cuál es más fácil para ustedes calcular. Nada más. Entonces, una vez obtenido el esfuerzo flector, que llegaré a hacer esto, que tenemos aquí el esfuerzo flector, el esfuerzo torsionante también que tenemos, entonces simplemente reemplazaríamos esos valores en esta fórmula de acá. Esta se determina a partir de las hipótesis para la determinación del esfuerzo máximo existente. Es el esfuerzo flector más la raíz cuadrada del esfuerzo flector al cuadrado más 4 veces el esfuerzo torsionante elevado al cuadrado. Y eso es una fórmula que
es necesario que la conozcan. Para el cálculo de soldadura de 2 vistas, repito, para 2 vistas. Para una vista es diferente. Esta ecuación para calcular el esfuerzo comparativo es diferente, pero para el de 2 vistas es único. Es único. Entonces obtenemos el esfuerzo comparativo y hacemos el cálculo del esfuerzo admisible, el esfuerzo admisible ofrecido por el electrodo. Como tenemos un electrodo E7018, automáticamente este 70 representaría el esfuerzo de afluencia, el esfuerzo último de nuestro cordón de soldadura, expresado en libras sobre pulgada cuadrada. Este 70 directamente lo multiplicamos por 3 ceros, por 1000. Y encontramos, pero en libras fuerza sobre pulgada cuadrada. La idea es transformarlo en newtons milímetro cuadrado. Si en este caso nosotros estamos calculando nuestros esfuerzos flectores y torsionantes en newton milímetro cuadrado, mira, en newton milímetro cuadrado y en newton milímetro cuadrado, es conveniente que se trabaje hasta el final en newton milímetro cuadrado. También puede estar expresado en kilopondios milímetro cuadrado. Pero eso es decisión de cada uno. Si ustedes saben, si a los kilopondios lo multiplico por 9.81, eso me da en newton directamente. Entonces yo hago la transformación de libras fuerza sobre pulgada cuadrada a newtons milímetro y obtengo este valor. Por tanto, el esfuerzo comparativo admisible, o sea,